Hola a todos y bienvenidos a otro video de Académico. En este video vamos a seguir viendo soluciones del libro de matemáticas de primero de secundaria. Esta es la página 96 del libro y el tema es factores de proporcionalidad. El primer ejercicio dice, se harán 3 copias del plano que se muestra. Las medidas de la copia A serán el triple de las del dibujo original. Las medidas de B el doble de la copia A y las de C el doble de las de la copia B. Ok, para entender un poco el ejercicio, vamos a escribir estas medidas y al plano original lo vamos a designar como P. Y tenemos la copia A, la copia B y la copia C. Las medidas de la copia A son 3 veces las del plano original. Las medidas de B es igual a 2 veces las medidas de A. Y las medidas de C es igual a 2 veces las medidas de B. Y la primera pregunta es, ¿cuántas veces serán más grandes las medidas de B que las originales? Y bueno, esto está muy simple. Es que B es igual al doble de A y A es 3 veces P. Es decir, B es igual a 2 por 3. Y esto es igual a 6 veces las medidas. Es decir, las medidas de B son 6 veces mayores a las del plano original. Y pregunta, ¿y las de la copia C? Pues eso también es muy sencillo. Y es que C es igual a 2 veces B y B es igual a 6 veces P. Es decir, 2 por 6 es 12 veces P. Es decir, las medidas de C son 12 veces mayores que las del plano original. Y el inciso C dice, anota las medidas que faltan en la tabla. Para escribir estas medidas simplemente hay que multiplicar por el factor de proporcionalidad. Es decir, para A hay que multiplicar por 3. Por ejemplo, en la medida A, que es 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, hay que multiplicar por 3 y esas serán las medidas de la copia A de ese segmento, es decir, 7 por 3 es 21 y la copia B hay que multiplicar 6 veces las medidas del plano original, es decir, 7 por 6, 42 y las de la copia C hay que multiplicar 12 veces las medidas del plano original, es decir, 7 por 12, 84. Con estos valores se llena la tabla. Cada una de estas medidas del plano original se van a multiplicar para la primera copia por 3, para la copia B por 6 y para la copia C por 12. Y luego aquí pide las medidas de D, E y F. Esas medidas están aquí. D es una unidad, E es una unidad y F es 2 unidades. Esos valores se anotan aquí y se hacen las multiplicaciones correspondientes para cada copia. Y luego viene otro inciso que dice, en el esquema los números de los óvalos indican por cuánto se debe de multiplicar las medidas de un dibujo para obtener las de otro, que son los factores de escala. Y dice, encuentra y anota los que faltan. Y bueno, como ya se mencionó, para encontrar los valores de A se tiene que multiplicar las medidas del plano original por 3 y para encontrar las de la copia B se tiene que multiplicar por 2. Ahora directamente pasar del plano original a la copia B se tiene que multiplicar 2 veces, es decir, por 3 y luego por 2. Entonces, para pasar de las medidas originales a la copia B, simplemente hay que multiplicar 7 por el resultado de 3 por 2, 7 por 6. Aquí iría 6. Y para pasar del plano original a la copia C, pues hay que multiplicar por 3, por 2 y por 2. Es decir, hay que multiplicar 3 por 2, 6, por 2, 12. Y este valor es el que va acá arriba. En la página 97 es la continuación del ejercicio. Y dice, considera otras copias. Nos dan la copia D y la copia E, las cuales voy a escribir acá. Copia D, copia E. Y dice que las medidas de D son un cuarto de las medidas originales. D es igual a un cuarto de las medidas originales, las cuales llamamos P. Que las medidas de E son 3 veces mayores que las de D. E es igual a 3D. Ya una vez que anotamos las copias, el primer inciso dice, calcula y anota las medidas de las copias D y E. También escribe en el óvalo superior el factor de escala que aplicado a las medidas originales produce las de E. Bueno, para el valor de escala para llegar a la copia de E es un cuarto. Todas las medidas del plano original las vamos a multiplicar por un cuarto. Por ejemplo, para la primera medida, que es 7 unidades, se multiplica por un cuarto. Y esto es igual a 7 cuartos. Haciendo la división nos queda que esto es 1.75. Y bueno, para obtener todas las medidas de la copia D, simplemente hay que multiplicar por un cuarto y hacer la división y ya se van anotando esos valores en esa columna. Hay que recordar que una multiplicación de un número entero por una fracción
se realiza de forma directa, es decir, 2 multiplicado por un cuarto, se hace 2 por 1, nos queda 2 cuartos. Si a esto le saco mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2, me queda un medio y esto es 0.5. Y bueno, para los valores que van en la columna de la copia E, simplemente hay que multiplicar los resultados de la copia D por 3. Es decir, el primer valor nos dio 1.75 para el valor 7, entonces este lo voy a multiplicar por 3 para colocar el resultado en la columna de la copia E. Esto es 1.75 por 3 es igual a 5.25. Y para el segundo valor es multiplicar 2 por un cuarto y esto por 3. De acuerdo con la propiedad conmutativa de la multiplicación, es lo mismo si multiplico 3 por 2 y luego por un cuarto, o un cuarto por 3 y luego por 2, o al revés, 2 por un cuarto y luego por 3. El resultado no va a cambiar. Esto sería 2 por un cuarto, 2 cuartos por 3 es igual a 6 cuartos. Si hago la división, me queda que 6 entre 4 es igual a 1.5 y este es el valor que iría aquí. Y bueno, aquí nos pide el factor de proporcionalidad si pues quisiéramos pasar del plano original a la copia E. Y bueno, como ya se mencionó, pues simplemente es multiplicar el valor de la copia original por un cuarto por 3, es decir, voy a multiplicar 7 por el resultado de esta multiplicación, que sería 7 por 3 cuartos. Y este es el factor de proporcionalidad para la multiplicación si quisiera pasar del plano original a la copia E. Tengo que multiplicar cada uno de estos valores por 3 cuartos y ese resultado es el que pondría en la columna de la copia E. El inciso B dice que las medidas de la copia F son 3 cuartos de la del dibujo original. Calcule sus medidas y anótelas en la tabla anterior. Ok, entonces si nos damos cuenta, la copia F va a ser igual a la copia E, porque en la copia E quedamos que el factor de proporcionalidad es 3 cuartos y nos dice que para la copia F también es 3 cuartos. El inciso C dice si se aplican los factores en otro orden, es decir, si primero se amplía por 3 y después se reduce en un cuarto, se obtiene una copia igual o diferente a la anterior. Y esa es la pregunta. Bueno, pues si cambiáramos nada más el orden, simplemente estaríamos cambiando nada más las columnas. Y los valores de una columna a otra pues no cambiarían, porque multiplicar, por ejemplo, 7 por 3 y luego por un cuarto va a dar el mismo resultado que multiplicar 7 por un cuarto y luego por 3. Es decir, la propiedad conmutativa nos permite intercambiar los valores y siempre se va a obtener el mismo resultado. Y bueno, finalmente trae otro punto y dice anota los factores que faltan. Y bueno, esto vamos a hacer lo mismo como ya vimos arriba, simplemente es multiplicar por el resultado de otra multiplicación. En el primer caso es multiplicar por 2 y luego por 3 y esto es igual a multiplicar por 6, que sería lo que iría en el óvalo de arriba. Y en el segundo caso sería multiplicar por un medio y luego por un tercio y el resultado iría en el óvalo de arriba. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Muchas gracias por verlo. Espero seguir subiendo más videos de soluciones de este libro de matemáticas. Les agradecería mucho si me apoyaran con un like y nos vemos en el próximo video.